Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de arquitectura en la ULIAN de la extensión Pedernales. A continuación les vamos a presentar los siguientes temas: 5 procesos de aprendizaje, medios de expresión y la forma bidimensional. Pero antes nos presentaremos. De este grupo somos Katherine Alcibar, Ámbar Páez y Jonathan Guana Patín. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ámbar Páez y yo les voy a hablar sobre los 5 procesos del aprendizaje. ¿Cuáles son estos 5 procesos del aprendizaje? Son aprender a mirar, aprender a pensar, aprender a construir, aprender a comunicar y aprender a aprender. Todos estos 5 procesos del aprendizaje es para llevar a tener una carrera como arquitectos. Aprender a mirar. Para aprender a mirar es necesario aprender a trabajar con una mirada que no esté condicionada por un modelo racional, sino que se deje sorprender por el mundo que nos rodea. Un ejemplo de esto sería aprender a mirar como los niños, que los niños se sorprenden por todo y quieren aprender de todo y ven hasta el mínimo detalle. Aprender a pensar. Este es el segundo paso. Al iniciar el estudio de la arquitectura, se debe aprender a pensar, a construir un pensamiento propio. Deben aprender a educar, no solo la mirada, sino también la mente. Aprender a pensar es aprender a desarrollar mecanismos de pensamiento que les permita crear conceptos, ideas, para ser capaces de definir transformaciones de la realidad. Esto es, básicamente, se está refiriendo a irnos formando como arquitectos, creando ideas y estilos. Aprender a construir. Para aprender a construir, este es uno de los aspectos de la arquitectura. Es aprender a desarrollar una síntesis creativa que haga posible la idea generadora de un proyecto que se materializa en una idea construida. Aquí vemos un ejemplo claro que es poder materializar nuestras ideas en una maqueta. Así, aprender a comunicar. Este proceso se aprende a transmitir y comunicar lo observado, lo interpretado, lo estudiado, lo pensado, lo ideado y lo proyectado, utilizando un lenguaje gráfico, material y verbal, preciso y específico del campo arquitectónico de una forma correcta y adecuada. ¿A qué me refiero con lenguaje gráfico? Sean con los planos. Lo material con las maquetas y lo verbal sería exponiendo nuestro proyecto. Aprender a comunicar es saber comunicar ya en palabras y saberlo interpretar de una manera correcta. Aprender a aprender, este es el último proceso del aprendizaje, pero no el menos importante, sino es a seguir aprendiendo sobre nuestra carrera. Este igualmente es uno de los procesos más importantes que conlleva para el arquitecto, sino saber aprendiendo nuestros estilos y nuevas formas de trabajar. Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jonathan Guanapatín. A continuación, yo les voy a dar a conocer los medios de expresión. Primero vamos a conocer el concepto. El medio de expresión es la forma de transmitir información, expresar sentimientos o ideas de carácter humano a través de materiales tecnológicos o manuales. En la imagen del ojo podemos observar que está hecha manualmente y en la imagen de la estrella podemos observar que está hecha a través de herramientas tecnológicas. Los elementos de expresión plástica. Los elementos de expresión plástica podemos obtener el punto, la línea, el color, el volumen y texturas. El punto. El punto es la unidad, cambia compañera, es la unidad mínima y se caracteriza por su forma, color, tamaño y ubicación. En las imágenes observamos que por medio del punto podemos obtener varias figuras y formas. La línea se caracteriza por su intensidad, grosor, trazado y color. Aquí podemos observar que la línea puede tener una infinidad de recorridos. El color. En las imágenes podemos observar
un sinnúmero de colores, los mismos que podemos obtener a través de mezclas entre sí mismos. El volumen. El volumen es una magnitud métrica de tipo escala definida como la extensión en tres dimensiones de una región en el espacio con diferentes magnitudes. En las imágenes observamos unos ejemplos de la magnitud y de la escala definida para un cierto fin, ya sea un plano o una maqueta. La textura. La textura es la apariencia de una superficie. En la imagen podemos observar una textura real y una textura que podemos dibujarla y nosotros mismos podemos crear varias texturas. Los elementos de expresión plástica aplicados en arquitectura. En las imágenes podemos observar cómo todos los elementos de expresión podemos tener el volumen, el color, la línea, el punto, y podemos aplicar esto en áreas urbanas, en casas. Los elementos vienen desde la antigüedad, porque aquí podemos observar unas imágenes que son de la antigüedad, que a través de ellas nuestros antepasados nos dieron el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Katherine Alcíbar y yo les voy a hablar sobre la forma bidimensional. Cuando referenciamos el término bidimensional, hacemos alusión a las figuras que están compuestas por dos dimensiones. Esas dos dimensiones son ancho y largo. Pero, ¿qué pasa con estas figuras o formas bidimensionales? Esto quiere decir que al tener un ancho y un largo, no tienen profundidad, porque estas no involucran ningún tipo de volumen. Pero aparte de su simpleza, se relacionan en gran medida a muchos objetos perceptibles del ojo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que todo puede hallarse en base a varias expresiones plásticas, las figuras bidimensionales son las primeras que aprendemos desde que somos niños. Como aquí podemos ver la forma y elementos conceptuales. ¿Cuáles son estos? El punto, la línea, el plano, que estas son visibles y en cuanto son visibles se convierten en formas. Aquí tenemos el punto. La forma como punto es comparativamente pequeño y simple. ¿Esto qué quiere decir? Que esta unidad o este punto representada en un plano determinado, por muy diminuto que sea, ya viene a ser parte de una forma, tenga la forma que tenga. Puede ser un punto, puede ser un triángulo, puede ser un círculo, pero desde nuestros ojos va a seguir siendo un punto. La forma como línea. Podemos decir que es un ente invisible que se traza desde un punto al moverse. ¿Esto qué quiere decir? Que es un producto que surge a partir del movimiento. Este posee una sola dimensión, que es el largo. Tiene posición y dirección en el espacio. Está limitada por dos puntos y forma de bordes de un plano. Esta línea, al sufrir una transformación, como es el recorrido de estas líneas, este movimiento nos lleva a crear la siguiente forma, que es el plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recorrido de una línea en el movimiento es una dirección distinta a la suya intrínseca. Se convierte en un plano. Un plano que tiene largo, tiene ancho, pero no tiene grosor. Tiene posición, tiene dirección, es limitada por líneas y define los externos de un volumen. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma bidimensional y decimos que no tiene volumen, este plano, al sufrir una transformación, pasa a ser una forma tridimensional, deja de ser una forma bidimensional, como antes lo había mencionado.
Al nosotros tener un plano que tiene ancho y alto, es una forma bidimensional, pero al traer volumen o al transformarlo en un plano con volumen, deja de ser bidimensional y se transforma en una forma tridimensional. Aquí tenemos la clasificación de la forma como plano. Las geométricas, las orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales. ¿Cuáles son las geométricas? Constituidas matemáticamente, como son el cuadrado, el triángulo, el círculo, como les había mencionado anteriormente. Las orgánicas, ¿cuáles son? Las que están rodeadas por curvas libres que sugieren fluidez y desarrollo. Estas no están relacionadas ni matemáticamente ni tampoco constan de líneas rectas. Las rectilíneas están limitadas por las líneas rectas que no están relacionadas matemáticamente entre sí. Son líneas rectas, se encuentran unas con otras, pero matemáticamente no se relacionan. Las irregulares, limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemáticamente. Ahí tenemos un ejemplo. Líneas rectas y curvas. Es como una combinación entre las rectilíneas y las orgánicas. Y las manuscritas, que bueno, estas pueden ser las caligráficas o creadas a mano alzada, que las podemos encontrar en las personas que hacen en los murales o grafitis a mano alzada. Y las accidentales, que son las que determinan el efecto del proceso o materiales espaciales u obtenidas accidentalmente, como puede ser una mancha o una simple gota. Aquí tenemos tres ejemplos, tres fotografías que nos habla sobre la primera fotografía, que es desde la vista del espectador, desde nuestra vista del ojo humano, podemos observar en vista aérea desde arriba un punto. Esta torre nos indica que nosotros desde ese ángulo no vamos a ver otra cosa que no sea un punto. La segunda fotografía nos habla de la forma como línea, que esta es un producto que surge a partir del movimiento. Como les decía antes, a partir del primer punto que nosotros trazamos y su recorrido que nos lleva al otro extremo, es una forma en línea o una forma como línea. Eso indica la segunda fotografía. Y la última fotografía, que es la forma como plano, que esta posee, como ya les había dicho, estas dimensiones: una altura, una anchura, y es escasa o carece de volumen.